Hola chicos, hoy voy a intentar explicaros el siguiente texto de Eutropio que nos tocaba hacer después de estas extrañísimas vacaciones de Semana Santa. Nos habíamos quedado en este fragmento de Eutropio en el punto 1.16, en el que tenéis como titulado como el de la batalla del río Crémeno. Este episodio, como muchos más que vamos a traducir después, forma parte entre la leyenda y la historia de los primeros capítulos de la República Romana, donde vamos a ver una serie de hechos heroicos protagonizados por personas individuales o, como es en este caso, por una familia entera, que es la familia o la gens Fabia, que va a morir casi al completo, según nos cuenta la leyenda, o todos los varones de la familia en una misma batalla. Bueno, vamos a ver cómo empieza el texto y vamos analizando y viendo las cosas más importantes. Empieza por Caeso Fabio et Lucio Virginio consulibus precenti nobiles homines qui ex familia Fabia erant contraveientes bellum soli susceperunt. Promitente senatui et populo per se omne certamen in plenum esse. Bueno, buscamos las formas verbales que estén en forma personal, que no sean infinitivos, para poder ver cuántas oraciones hay, cuál es la oración principal, cuáles son las subordinadas. Entonces, si analizamos, si vamos viendo los verbos, veremos que nos encontramos aquí con erant, susceperunt. Promitentes no lo vamos a señalar porque es un participio. Tenemos que intentar encontrar primero las oraciones principales. Bueno, pues de momento no encontramos ninguno más. Si vamos viendo el texto desde el principio, también nos podemos descartar ya con la primera parte. Este Caeso Fabio et Lucio Virginio consulibus nos tiene que sonar a todos ya, porque se trata de un ablativo absoluto del tipo que conocemos como Cicerone consule y del que ya hemos hablado. El que nos sirve para datar cuándo suceden las cosas a partir de la República, a partir del nombre de los cónsules que gobiernan ese año, que se ponen en ablativo, y donde tenemos que sobreentender el participio del verbo ser, porque no se utiliza, no existe como tal el participio del verbo ser en estas construcciones en latín. Sí sería, si fuera en griego, sí que se utiliza el participio del verbo ser, pero en latín no. Como va a nombrar los dos cónsules, luego va a aparecer la palabra cónsul en plural, pero igualmente todo está en ablativo. Si analizamos, Caeso Fabio y Lucio Virginio estaría en ablativo de singular y consulibus en ablativo de plural. Caeso Fabio y Lucio Virginio cónsules, es decir, cuando eran cónsules Caeso Fabio et Lucio Virginio, siendo cónsules durante el consulado de Caesio Fabio y de Lucio Virginio, es decir, es un ablativo absoluto donde esto está funcionando como si fuera el sujeto y consulibus como si fuera el atributo, y nos faltará el participio del verbo ser. Bueno, esto es una construcción, lo analizaríamos como ablativo absoluto. ¿Vale? Entonces datamos durante el consulado de este Caeso Fabio y Lucio Virginio. Y ahora vamos a ver cuál puede ser el sujeto de todos estos verbos principales, teniendo en cuenta que están en plural, susceperunt, erant. Pues es fácil, ¿no? Tenemos aquí trecenti nobiles homines. Las tres están en nominativo, plural, masculino, y es el sujeto de la oración. ¿Vale? Analizamos como el sujeto. 300 hombres nobles. Qui, aquí tenemos un pronombre relativo, ¿no? El pronombre relativo qui, que está en masculino, plural y en caso nominativo.
casi siempre donde está el pronombre relativo suele empezar la oración de relativo. Desde luego antes no tenemos nada, hay una coma. Entonces aquí empieza esa oración de relativo. ¿Dónde suele terminar? ¿Dónde está el verbo? Qui, ex familia, Fabia, ex Fabia, familia, erat. Es una oración muy sencilla donde tenemos qui, que sería el sujeto de esta oración de relativo. Sería 300 hombres nobles que, este es el antecedente de qui, los hombres nobles, los cuales, que, erant, sería el verbo, ex familia Fabia. Y ex familia Fabia tenemos la preposición ex, que siempre se construye con ablativo indicando la procedencia o el origen. Ex familia Fabia, por lo tanto, sería un complemento circunstancial del lugar en el que expresa el origen, o un ablativo de origen. Entonces, 300 hombres nobles que eran de la familia Fabia contra vellentes velum soli susceperunt. Bueno, pues el verbo que siempre está al final sería susceperunt, del verbo suscipio, suscepi, susceperunt sería la tercera persona del plural del perfecto, en voz activa, claro. Pues susceperunt, llevaron a cabo, sostuvieron. ¿Qué es lo que susceperunt? Complemento directo. Velum. Velum es una palabra neutra, acordaros, velum veli, aquí no puede ser el sujeto, no puede estar en nominativo, porque el sujeto es el sujeto de susceperunt, son los 300 hombres nobles. Velum está, por lo tanto, en acusativo singular y es el complemento directo, es neutro, ¿no? Sostuvieron o hicieron una guerra contra vellentes. Contra es la preposición que aquí que siempre va con acusativo, que rige acusativo. Todo junto, este sintagma sería también un complemento circunstancial. Sería, sostuvieron una guerra contra los vellentes. Los vellentes son los habitantes de la ciudad de Velles, que es una ciudad etrusca relativamente cerca de Roma, por lo que mantuvieron un conflicto importante durante estos primeros años de la República. Y aquí lo importante ahora es esta palabra, soli. Soli, susceperunt, ¿no? Llevaron a cabo una guerra, sostuvieron una guerra contra los bellos, contra los habitantes, los vellentes, perdón, los habitantes de la ciudad de Velles. Soli, soli, del adjetivo solus, sola, solum, está en nominativo plural masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron la guerra solos, ellos solos. Y este soli está en plural masculino porque se refiere a estos hombres de la familia Fabia, al sujeto de la oración, pero no es el sujeto de la oración. Soli modifica 300 hombres nobles y la función sería la de predicativo. Es un predicativo del sujeto, predicativo de trecenti homines nobiles. Ellos sostuvieron la guerra, ¿cómo lo sostuvieron? Solos. Parece que responde a la pregunta cómo, pero no es un complemento circunstancial porque concierta con el sujeto, ¿vale? Ellos solos, que es lo interesante de esta leyenda, que una sola familia decide que ellos solos, bueno, con sus amigos y sus clientes, van a hacer la guerra contra la ciudad de Velles, porque los romanos tenían otros conflictos con otros pueblos, con los volscos, por ejemplo, que estaban en esa misma época, y entonces esta familia dice que ellos solos van a enfrentarse al pueblo etrusco. ¿Y cómo lo hicieron? Pues estamos en la República Romana. Todas las decisiones tienen que pasar por el Senado. Promitentes. Promitentes, como todos veis, es fácil para vosotros, es un participio de presente. Este participio del verbo promito estaría acabado en es en nominativo plural. Por lo tanto, ¿qué tipo de participio será? Pues un participio concertado, ¿vale? ¿Con quién concierta? Con el sujeto, ¿vale? Con los 300 hombres nobles.
prometiendo, sostuvieron la guerra ellos solos, prometer algo a alguien, prometiendo a quién, que está en dativo. Senatui et populo, está en dativo singular. Senatus, senatus de la cuarta, et populus, populi de la segunda. Sería el complemento indirecto o objeto indirecto. Prometiendo al Senado y al pueblo algo. Lo que prometen es que algo va a pasar. Cuando el verbo prometer, pues siempre esperamos que lo que se va a decir después sea algo en futuro, porque tú puedes prometer que vas a hacer algo, ¿no? Entonces, una vez aquí, esto es lo más difícil del texto, pero bueno, no creo que en selectividad os entrara a algo así, que es un poco complejo. Es una oración de infinitivo con el sujeto en acusativo. Eso, así visto, no es difícil, ya lo conocéis, las oraciones de infinitivo con acusativo. El sujeto sería omne certamen, prometiendo que omne certamen. Certamen certaminis no es exactamente certamen, sino un certamen es una lucha, un conflicto, la batalla, ¿no? Que toda la lucha, prometiendo que, tenemos una oración de infinitivo, el sujeto en acusativo, acusativo singular, es neutro, Certamen, certamen certaminis, va a ser el sujeto de esta oración subordinada. Que todo el combate, per se, vamos analizando primero lo fácil, la preposición más se, que está en acusativo, per con acusativo, y se, acordaros que el se es el reflexivo. Puede ser el acusativo o puede ser el ablativo. Y se no tiene género ni número, siempre se, puede ser masculino, femenino, singular, plural. Lo que sí que sé es que se refiere siempre al sujeto. El reflexivo se refiere al sujeto. Entonces, a los que prometen, a los 300 hombres, siempre va a ser ese el sujeto. Prometiendo, ahora la función, ahora vamos a verlo, ¿no? Prometiendo que todo el combate, toda la batalla, implendum esse per se. El plenum esse es lo más complicado que tenemos aquí. Bueno, a ver si recordáis, cuando habíamos visto los infinitivos, el infinitivo del futuro pasivo, que realmente aparece muy poco, en la época clásica el más frecuente sería el supino con iri, como amatum iri, que lo habíamos visto, ¿no? Que va a ser amado. Impletum iri sería lo que debería haber aparecido aquí, en vez de implendum esse, impletum iri, si fuera la forma clásica. Es decir, que todo el certamen va a ser impler, es decir, completado, llevado a cabo, terminado, que todo iba a ser, toda la batalla iba a ser terminada, iba a ser completada, iba a ser realizada, pero no viene impletum iri, ¿vale? Sino que en el latín posclásico, y estamos hablando de Eutropio, pues ya va cambiando esta utilización de impletum iri. Impletum iri, esta forma prácticamente desaparece y en su lugar se suele utilizar la forma del gerundivo con el infinitivo del verbo ser. Por lo tanto, es un infinitivo perifrástico. Se parece mucho a la perifrástica pasiva de la que ya os expliqué y de la que ya os hablé antes de las vacaciones. Delenda est Cartago, ¿no? Cartago debe ser destruido, que tenía siempre un matiz de obligación y en el futuro. Algo debe ser hecho. ¿Os acordáis de agenda? Lo que debe ser hecho. Amanda est, debe ser amada. Eundum est, se debe de ir. Pero en el latín posclásico, esta estructura, esta perifrástica pasiva, si la ponemos en infinitivo, es decir, con el infinitivo del verbo ser, pierde ese matiz de obligación. Simplemente se utiliza como infinitivo de futuro. Este va a ser ahora un infinitivo de futuro, es un infinitivo perifrástico y en voz pasiva. Un infinitivo de futuro pasivo. Voy a borrar para que no se confunda. Que sustituye a esa forma más clásica del supino con iri. ¿Vale? Entonces,
realmente no podemos traducir, prometiendo al Senado y al pueblo que todo el combate debía de ser completado, terminado por ellos mismos, porque no tiene ese matiz de obligación, simplemente de futuro pasivo, que todo el certamen iba a ser terminado, iba a ser realizado por ellos mismos. E incluso veis que también cambia lo que sería el agente, ¿no? Aquí el agente, si en la perifrástica pasiva, la explicamos que debería de ir en dativo, y no va en dativo, va con esta construcción preferida por Eutropio para poner los complementos agentes, que es con per más acusativo, que es lo que luego va a pasar a las lenguas romances, algo es hecho por alguien, ¿no? Es la construcción tardía y la que luego va a permanecer. Bueno, pues hasta ahí, si recapitulamos y traducimos, decimos que Caeso Fabio y Lucio Virginio, siendo cónsules, cuando eran cónsules, 300 hombres nobles que eran de la familia Fabia, sostuvieron ellos solos una guerra contra los habitantes de Velles, prometiendo al Senado y al pueblo que toda la batalla, toda la guerra, todo el conflicto iba a ser terminado, iba a ser completado, iba a ser realizado por ellos mismos. Bueno, cualquier duda, pues mañana en el Skype me preguntáis. Walete.